Bien, en esta oportunidad vamos a tratar el tema del sujeto humano como cristiano. ¿Sí? O sea, el cristiano nunca deja de ser una persona humana. Y como su título podría llamarse La realidad entre el orden y la embriaguez humana. Y lo que en realidad vamos a hacer es un poco de filosofía al principio. Bueno, la raza humana vive hoy como siempre lo hizo, ¿sí? Entre el caos y el orden. Entre la realidad y la interpretación que ha querido darle, haciendo de ella una realidad a su medida. En otras palabras, una verdad como fruto interpretativo de la realidad. De hecho, alguien dijo por allí que la verdad es hija del poder, ¿no? Como interpretación. Bueno, la humanidad ha luchado entre Dioniso y Apolos, y acá entra la filosofía. Como lo decían los griegos, refiriéndose a la embriaguez por el lado de Dionisio y a Apolos el orden por su lado, como antítesis. Entonces el hombre pelea, lucha dentro suyo todo el tiempo entre el bien que quiere hacer, pero no hace, y el mal que detesta, pero hace. Eso es más bien en palabras del apóstol Pablo. Ahora, intenta conseguir paz y quietud en su vida, para su familia, para con los asaltantes sin piedad que vienen dentro de él todo el tiempo, a luchar como voces, digamos, por decirlo de alguna manera, que se preguntan por la persona que eres, que has construido, que he construido, que todos ven y que han aceptado que eres. Sin embargo, el personaje está ahí luchando por conocerse realmente. Pero, ¿qué es lo real? Esto que está más allá, estando más acá, el ser, lo que está siendo, lo que algún día será siendo ya en mi mente, lo que ya ha sido, y si ha sido, ¿cómo fue? Bueno, Dionisio es el ser indómito. Es el sujeto que intenta por estancia la realidad sin interpretación, pero al morar allí tan solo un instante, advierte que es enloquecedor. Es aterrador poseer la realidad, viviente como lugar posible para existir, porque la sola existencia desnuda de construcción, de interpretación, bueno, es cruel. Existir en los dominios de la realidad es invivir o malvivir para algunos. Pero, ¿qué nos queda? Apolos, como antítesis, como segunda opción o como otra opción. Es decir, dominarnos, más bien domarnos a nosotros mismos, aprisionar todo intento por entender la realidad independizada. ¿Quién o qué la ha sometido entonces para que necesite un libertador? Si esta es la opción, entonces la opción es el orden, el dogma, es el concepto, es el lenguaje como rector del correcto caminar, es la ley como lo acertado para el bien social. Si la opción es el orden, entonces hemos elegido domiciliarnos en la paz y seguridad que creemos y aceptamos que es el orden o que el orden nos lo da. Pero esta cuestión entre Dionisio y Apolo resuelve la mismidad de mi interioridad, es decir, lo que se aparece a mí como interpretación propia de lo que yo acepto que soy, que a veces no es igual a mi interioridad, lo que tú, ellos, yo, los otros creen que soy o somos. Es decir, lo que encontramos acá es una suerte de el sujeto humano luchando entre Dionisio y Apolo, entre el bien y el mal. Ahora, encontramos allí en Samuel, la primera carta de Samuel, una historia maravillosa, que es la historia de Elí, de Samuel, como muchachito. Pero Elí era un sacerdote perverso, dice el texto bíblico. Ahí 2 Samuel 2 en adelante. Perverso, que no tomaba en cuenta al Señor. Es más, refiere el texto bíblico que era gravísimo, porque esa es la expresión que usa, bueno, según la traducción, pero ese era gravísimo el pecado ante los ojos del Señor, que sus hijos, otros sacerdotes, también como el Padre, cometían y hacían todo el tiempo en su oficio, en la praxis de su oficio sacerdotal. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora bien, en ese contexto refiere el texto que dice Dios: levantaré un sacerdote fiel, un sujeto que va a hacer mi voluntad y va a cumplir mi deseo. Dos palabras fantásticas. Mi voluntad va a cumplir mi voluntad.
es un sujeto conocedor de la voluntad del Señor, pero ahora dice cumplirá mis deseos, es decir, un sujeto que va a tener esa sensibilidad de saber los deseos del Señor y poder llevarlos a cabo. Pero volvamos a Elí otra vez. Dice el texto bíblico que Elí, dice Dios, respecto a la narrativa de Samuel, que Elí sabía que sus hijos blasfemaban contra Dios y él no los refrenó. O sea, era un hombre que tenía conocimiento que sus hijos no se comportaban bien, que adulteraban el oficio sacerdotal, que no tenían un comportamiento como merece su rol, o el cual tenían, sino que era todo lo contrario. Entonces Dios toma una determinación. Y la determinación es terminar con su estirpe, por decirlo de esa manera. Terminar con su vida ministerial. La de él y la de sus hijos. Y Dios se busca un hombre diferente. Ahora, el punto es que Samuel se cría en ese ambiente de corrupción, de engaño, de mentira, de trampas, de cosas sombrías, de actitudes. Él se socializa, ¿no? Como niño, como persona humana, como hombre en construcción. Se socializa en ese ambiente turbio, de trampas, de engaños todo el tiempo. Sin embargo, él pudo ser diferente. Entre Dionisio y Apolo se crió Samuel. Entre ver actitudes tal vez buenas de parte de Elí y de sus jóvenes hijos. Sin embargo, Dios recrimina y se enoja por su condición de pecado y por su permanencia en esa posición. Tanto es así que cuando el Señor, por medio de Samuel, corrige o reprende al sacerdote Elí, él refiere estas palabras: que el Señor haga lo que mejor le parezca. Es como traducido hoy, como por ahí se escucha, bueno, que el Señor haga su voluntad. Bueno, suena muy espiritual. Escuchar a un sacerdote que diga, bueno, que haga lo que el Señor mejor le parezca. Pero el punto es que él sabía lo que él debía hacer. Que era corregir a sus hijos, que era tomar cartas en el asunto para remendar, reparar y llevar al oficio sacerdotal a una dignidad y a un comportamiento moral, humano y espiritual que merece, a la altura que merece. Sin embargo, Dios termina diciendo en esa narrativa, acá estamos ya en 1 Samuel 3, que desde Dan hasta Berseba se dieron cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como profeta. ¿Qué quiere decir esto? Había una conciencia y una aceptación social de este joven como profeta, en el oficio como tal. Y luego dice que el Señor se seguía manifestando a él y revelándole su palabra. Ahora bien, para cerrar nuestra reflexión y pensamiento, más allá del ambiente que nos hayamos criado, más allá del ambiente en que nos encontremos, nosotros podemos marcar la diferencia. Es nuestra decisión ser diferentes. Es nuestra decisión seguir siendo sensibles a los deseos del Señor, sensibles a su voluntad. Y a pesar de los malos ejemplos que abundan por todo lugar y en todo tiempo de la historia de la humanidad, podemos ser diferentes si resolvemos en nuestro corazón ser diferentes. Dios se buscó hombres diferentes, como en Samuel, y los sigue buscando. Hombres y mujeres que, sin ser perfectos, podamos decirle al Señor, Señor, intento serlo, intento marcar la diferencia. La sociedad y Dios busca gente así y necesita hombres y mujeres así en este siglo XXI. Te animo a que seamos parte de esa fila de hombres y mujeres. Que Dios te bendiga.